¿Por qué Europa y Estados Unidos están más divididos que nunca ante la guerra en Ucrania? La aparente unidad occidental se desmorona justo cuando más se necesita. Zelensky, el presidente ucraniano, ha lanzado una exigencia contundente. Garantías reales de seguridad, legalmente vinculantes desde el Congreso estadounidense, no promesas vacías como las del pasado. Mientras tanto, Estados Unidos y Europa protagonizan discusiones abiertas y amargas sobre quién debe liderar un proceso de paz cada vez más lejano. Washington presiona por acuerdos rápidos, pero Bruselas y París exigen cautela y rechazan cualquier solución apresurada que pueda poner en riesgo los intereses europeos o ucranianos. El escándalo ha escalado aún más cuando Francia se niega a cooperar en el desbloqueo y la entrega de activos rusos congelados, evaluados en miles de millones de euros. Esta negativa alimenta la desconfianza y fractura la coordinación dentro del bloque europeo, justo cuando Ucrania más necesita recursos y apoyo tangible. A todo esto se suman nuevos escándalos internos en Kiev, que agravan la percepción de inestabilidad política y debilitan la posición ucraniana en la mesa de negociaciones. La suma de intereses cruzados, sospechas y tensiones internas amenaza con romper los pilares de la cooperación transatlántica. Si la cooperación fracasa, Europa podría verse arrastrada a un ciclo de inseguridad renovada y pérdidas económicas incalculables, con riesgos directos para la estabilidad del continente y la credibilidad de las alianzas internacionales. Entender cómo se llegó a este punto crítico es clave para anticipar lo que podría ocurrir en los próximos meses. Para comprender las raíces de esta crisis y el origen de las actuales divisiones, repasemos juntos el contexto reciente que ha llevado a Occidente a una encrucijada. El mapa de alianzas se está reconfigurando. Tras días de intensas reuniones en Londres, París y Berlín, el presidente Zelensky reveló que Ucrania exige ahora garantías jurídicas claras y firmadas por el Congreso de los Estados Unidos. No se conforman con declaraciones ambiguas ni con acuerdos como el fallido Memorándum de Budapest. Kiev quiere compromisos escritos y obligatorios que protejan su seguridad ante cualquier amenaza futura. La insistencia de Zelensky lleva la discusión al corazón mismo de la política estadounidense, aumentando la presión sobre Washington para que se pronuncie de manera concreta. Sin embargo, el plan de paz propuesto por Donald Trump ha perdido varios puntos clave que Ucrania consideraba esenciales, debilitando sus posibilidades de aceptación en Kiev. Las enmiendas han eliminado garantías para el control territorial y la soberanía, asuntos vitales para el gobierno ucraniano. Mientras tanto, los líderes europeos, desde Londres hasta Berlín, recalcan la urgencia de mantener la unidad y el apoyo mutuo. Subrayan que solo una respuesta coordinada puede evitar mayores fracturas. En París y Bruselas, se destaca que el destino de Ucrania es también el de Europa, pues la estabilidad del continente depende de la solidez de estas alianzas. A pesar del consenso en la importancia del acuerdo, el documento final se enviará a Washington, pero el proceso está lejos de concluir. La exigencia de garantías legales retrasa las definiciones y extiende los plazos, dejando a Ucrania más expuesta y a sus aliados con menos margen de maniobra para responder a nuevas crisis. Pero detrás de las palabras diplomáticas, surgen las verdaderas fricciones y obstáculos que amenazan con profundizar la brecha entre socios occidentales. Lo que parece una simple negociación encierra desacuerdos profundos y presiones cruzadas que ahora comienzan a salir a la luz. La presión de Washington choca de frente con la cautela europea. Mientras Estados Unidos exige avances rápidos y no descarta concesiones dolorosas, las capitales del viejo continente frenan el paso, temiendo comprometer la estabilidad a largo plazo de Ucrania y de la propia Europa. El presidente Donald Trump resulta mucho menos receptivo al juego público de Zelensky que su antecesor Joe Biden, lo que añade una capa de incertidumbre a cada negociación. Trump espera resultados concretos y poca paciencia ante discusiones prolongadas o maniobras mediáticas, aumentando la tensión en cada ronda de consultas. No solo eso. El Consejo Europeo ha denunciado de manera inusual los intentos estadounidenses de injerencia en las decisiones soberanas de la Unión Europea,
reclamando el derecho a definir sin presiones externas sus propias estrategias políticas y de seguridad. Desde Washington, sin embargo, la acusación va en sentido opuesto. Se señala a Bruselas y a las principales capitales europeas como responsables de frenar el proceso de paz, alegando que sus dudas y dilaciones impiden cerrar acuerdos que, según Estados Unidos, ya deberían estar firmados. En medio de este pulso, Kiev juega una partida difícil. Zelensky depende de consultas constantes con Europa para garantizar tanto el apoyo militar como la legitimidad diplomática. Sin el respaldo europeo, la posición de Ucrania frente a Washington se debilita, y cualquier paso en falso podría dejar a Kiev aislado en el peor momento. La falta de consenso amenaza con fragmentar las estrategias occidentales, haciendo imposible sostener a Ucrania o asegurar una paz duradera. Cada desacuerdo interno abre fisuras nuevas en el bloque, y la sensación de estancamiento crece. Pero las fisuras internas no terminan aquí. La reciente negativa de Francia a revelar información sobre los activos rusos eleva aún más la tensión en la alianza. Las grietas en Europa amenazan con paralizar la próxima ola de ayuda para Ucrania. La unidad que parecía inquebrantable ahora se resquebraja frente a intereses nacionales y temores internos. Francia ha sorprendido al negarse a revelar los datos sobre los activos rusos congelados en su territorio. Esta decisión bloquea la propuesta de Bruselas de utilizar esos fondos para apoyar a Ucrania, sumando tensión a un ambiente ya tenso. Bélgica y los países nórdicos han levantado la voz, advirtiendo sobre el creciente riesgo de fractura en la Unión Europea. La falta de transparencia y la renuencia francesa generan desconfianza y frenan cualquier avance coordinado. Sin el apoyo de París, el Fondo Europeo para la Ayuda a Ucrania podría volverse inviable. Las discusiones se estancan mientras aumenta el temor en Francia a demandas judiciales y a consecuencias financieras imprevisibles, lo que paraliza cualquier iniciativa común. En paralelo, Ucrania enfrenta su propio terremoto político. El caso Kolomoisky, un magnate vinculado al poder y ahora envuelto en un escándalo de corrupción, amenaza con detonar una crisis aún mayor dentro del gobierno de Kiev. Las acusaciones y la aparición de supuestas pruebas comprometen la estabilidad y la imagen internacional del país. Así, la credibilidad de Europa y su influencia global están cada vez más en juego. Si los aliados no logran superar estos desacuerdos, Ucrania podría quedarse sin los recursos críticos para resistir, y la arquitectura de seguridad del continente quedaría más expuesta que nunca. Mientras tanto, nuevos incidentes fuera del campo de batalla empiezan a poner en jaque la seguridad regional, añadiendo otra capa de incertidumbre al futuro de Europa. Pero los desafíos no solo provienen de las disputas políticas. Incidentes recientes fuera del frente militar empiezan a perturbar aún más la estabilidad regional, exigiendo atención inmediata. ¿Qué puede aprender Europa de sus propios errores? Esta pregunta es más urgente que nunca ante la fractura que hoy divide a los aliados occidentales. La historia reciente deja claro que la transparencia y la coordinación real no son opcionales. Son la única vía para sobrevivir a crisis internacionales tan complejas como la de Ucrania. Cuando cada país prioriza sus propios intereses, la falta de confianza se multiplica. Francia, por ejemplo, se niega a compartir información clave sobre los activos rusos congelados en sus bancos. Este tipo de decisiones debilita la respuesta colectiva y da ventaja a quienes buscan dividir a Europa. La excesiva dependencia de potencias externas también resulta peligrosa. Si Europa no logra actuar de forma independiente, su posición negociadora ante Estados Unidos o Rusia se erosiona, limitando margen de maniobra y soberanía. No se puede ignorar tampoco el papel de los escándalos internos. En el caso de Ucrania, las acusaciones recientes contra liderazgos políticos y figuras clave han saboteado la credibilidad internacional del país. Al final, los problemas domésticos pueden ser tan dañinos como los retos externos. Y la seguridad regional es mucho más frágil de lo que parece. El caso de Lituania y las amenazas aéreas en su espacio ponen en evidencia lo rápido que una chispa local puede encender una crisis continental.
Ningún país está realmente aislado del peligro. Si Europa y Ucrania no asumen hoy estas lecciones, quedarán atrapadas en un ciclo interminable de crisis, desconfianza y vulnerabilidad. Las decisiones de ahora tendrán eco en el futuro de toda la región y, por extensión, en la vida de cada ciudadano europeo. Pero, ¿qué alternativas reales existen y quién tiene la última palabra en este laberinto político? Es momento de analizar las opciones sobre la mesa y el posible rumbo que tomará este conflicto. La unidad no es una opción, es la única salida. Lo que realmente está poniendo en peligro la estabilidad de Europa no es solo el conflicto armado, sino la profunda división dentro del bloque occidental. Cuando Estados Unidos y Europa no logran alinearse ni siquiera en lo más básico, como el destino de los recursos rusos o las garantías de seguridad para Ucrania, se hace evidente que el adversario más peligroso es la falta de consenso. Si los países occidentales no superan sus disputas internas, los riesgos de más inestabilidad, inseguridad financiera y amenazas a la paz aumentarán para todos los europeos, sin excepción. La credibilidad de las alianzas internacionales está en juego y, con ella, el futuro de la región. Ahora, la pregunta es, ¿serán capaces los líderes de anteponer el bienestar común a los intereses particulares? ¿O permitirán que la fragmentación debilite la única defensa que tienen contra un futuro incierto? Reflexiona. Solo desde la unidad es posible encontrar salidas reales. Sin ella, no habrá paz duradera ni seguridad para nadie en Europa. Comparte en los comentarios tu opinión. ¿Qué medidas serían necesarias para reconstruir esa unidad